Inversión es el sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Buenos días, feliz año a todas y todos los que nos ven y que nos escuchan en nuestro programa de hoy. Quiero también desearles que las cosas buenas, por supuesto, sean las que predominen en este año 2024, ¿no? Y queremos partir analizando básicamente el panorama que se viene en los próximos meses, varios temas que están rondando. Por supuesto, el tema seguridad se toma la agenda, más de 20 crímenes solo en la región metropolitana entre lo que ha sido Navidad y Año Nuevo, es decir, situaciones que han sido muy dramáticas, ¿no? Y queremos abordar en detalle cuáles son las medidas que faltan por tomar, cuál es la evaluación que se hace respecto de las medidas que ya se han tomado. Vamos a estar hablando de economía, de cómo se viene la economía para este próximo año, vamos a hablar de pensiones, reforma a las ISAPRES o ley corta a las ISAPRES, es decir, una batería de temas que quiero pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado, expresidente de Renovación Nacional, exdiputado, exministro de Defensa, Mario Desbordes. Mario, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás y feliz año? Buenos días, Mirna. Feliz año también para ti y para todos que nos están viendo en el mostrador. Bien, pues Mario, partamos por el primer tema que yo mencionaba. Fíjate, han sido fines de semana francamente dramáticos. Tenemos el caso, estábamos conversando con nuestro productor Ramón Pozo, hablábamos sobre, por ejemplo, lo que había pasado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Esto antes del Año Nuevo, antes del fin de semana. Unos jóvenes están grabando un video, termina una balacera, tres personas muertas, entre ellos una niña de 13 años, un tiroteo en una discoteca en Recoleta, personas muertas también. Es decir, estamos enfrentando, por supuesto, momentos gravísimos desde el punto de vista de seguridad, y hay un sector que está llamando derechamente a convocar al COSENA para poder hacer frente de alguna manera a esta crisis, si es que acaso eso puede ayudar. Quiero preguntarte cómo lo ves tú y cómo ves esta posibilidad de convocar al COSENA. Bueno, es evidente que estamos en una crisis y la crisis es real, o sea, no es un tema de los medios ni de los columnistas, etcétera. Este es un problema que además se demuestra en los números. El aumento de los homicidios en Chile es un aumento importantísimo. Claro, si nos comparamos con Honduras, nos comparamos con Guatemala, tenemos cifras mejores que muchos países de la región, pero si nos comparamos con los países OCDE, pasamos de menos de la mitad de la tabla a estar en el tercer, cuarto, quinto lugar hoy día. Solo nos superan la OCDE, Estados Unidos, México, ¿cierto?, y Colombia. Entonces hay que tener cuidado con minimizar los números. Ahora, todavía alcanzamos a reaccionar como país. Estamos antes todavía de la línea de no retorno, y para eso es necesario y es urgente que este tema lo saquemos de la pelea gobierno-oposición. No me gustó el comentario del presidente Boric, pero en un sentido tiene razón. La oposición lo que tiene que plantearse hoy día es, mire, las medidas propuestas por el gobierno en general son bastante razonables, pero yo agregaría todo esto otro. No partir al revés, como vemos hoy día la oposición, y está todo malo, no han hecho nada. Yo creo que eso no corresponde. La ciudadanía se da cuenta que es la típica actitud de usar este tema como una herramienta política y no corresponde. Y por lo tanto, volver atrás en esta idea que en algún minuto planteó el presidente, la intentó, ¿no?, el subsecretario Monsalve, Vergara también lo ha dicho, de este gran acuerdo, pero un acuerdo ahora en serio y con temas sobre la mesa predefinidos. O sea, mire, ¿sabe? Vamos a hacer un gran acuerdo en seguridad. Esto podría abarcar mucho más de lo que hasta ahora se ha anunciado, y yo creo que tiene que haber algunos temas específicos sobre la mesa. Por ejemplo, actualizar la ley de responsabilidad penal adolescente, que está siendo utilizada por los forados que tienen, ¿no es cierto?, para que se cometan delitos por menores de edad que terminan casi impunes o con penas muy ridículamente bajas. Vamos a enfrentar el tema de las armas desde la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos urgencia de blindar la frontera. Hoy día los militares, Mirna, en el norte están amarrados de mano, no están autorizados para revisar bolsos, no pueden revisar un vehículo, salvo que haya indicios específicos que se cometió un delito. Debería ser al revés. Si voy a mandar 3.000 militares al norte, los mando y les digo, ¿sabe qué? Usted me revisa todo lo que pase. Intentemos, ¿no es cierto?, cerrar la frontera en términos de migración ilegal. Nadie dice no recibir migrantes, pero el migrante que quiera venir a Chile
que pida permiso para ir a Chile, que golpee la puerta, que toque el timbre, que es lo que pasa cuando alguien quiere entrar a mi casa. Elementos como eso. Carabineros necesita en este momento una inyección urgente personal, se fue más gente de la que entraba, está en una crisis, el CIPER nos da unas cifras tremendas, 18% del personal con licencia médica. ¿Cómo aumentas tú el personal de un momento al otro? Se puede. Si tú haces, y yo valoro el esfuerzo que hizo el gobierno de aumentar a 800 la cantidad de carabineros recontratados, gente que se fue a retiro hace poco, gente con 45, 48, 50 años de edad, con experiencia de 30 años en la institución, que por supuesto es una inyección de personal muy necesario, pero además que tiene mucha calle. Pero esos 800 es poco. Yo tengo la certeza que hay 3.000, 4.000 personas que querrían volver, y tú lo puedes hacer mediante, ¿cierto?, una simple modificación a la ley orgánica que ya se planteó, aumentando esta cantidad, pero además señalando que ellos van a ir a la calle. Ahí te doy otro ejemplo concreto, de cosas muy concretas que se podrían tomar. Entonces, no convocar un acuerdo nacional en seguridad así amplio y dedicarnos a modificar leyes. En el Congreso tenemos los dos extremos, el populismo penal, que es muy malo, le subes las penas a todo y crees que con eso vas a lograr algo, y el otro es el buenismo penal, en donde tú crees que el delincuente es una víctima, que aquí todo se soluciona, ¿no es cierto?, con programas sociales, cuando lo que tienes que hacer es una mixtura de prevención, persecución, control, ¿cierto?, reinserción. Entonces, en ese contexto yo insistir. El gobierno ha hecho un esfuerzo, yo valoro la pega que está haciendo Carolina Toá, Monsalve, Vergara, pero no es suficiente. Los recursos no son suficientes y tenemos que hacer un gran acuerdo en serio, la oposición cortarla con esta historia de que aquí no se ha hecho nada, y el gobierno también terminar con esta tonterita de que aquí no pasa nada, que la situación está perfecta, que no vengamos a exagerar. Valoro las declaraciones de la vocera, que ya por lo menos empieza a reconocer que estamos en una crisis grave. Ahora, citar al COSENA puede ser, es una herramienta más y yo no la descartaría. Escuchar, yo creo que es una buena fórmula siempre, escuchar a distintos actores, Poder Judicial, Fuerzas Armadas. Bienvenidos, se escucha, se conversa. El COSENA no es el COSENA que había en la Constitución original del 80, este es el COSENA de la Constitución de Lagos del 2005, que es meramente consultivo, que no se puede autoconvocar, Mirna. Entonces no estamos hablando de este cuco que era el COSENA del año 90, 91, es muy distinto. Pero, ¿va a solucionar algo convocar al COSENA? No, pero son señales. La ciudadanía necesita señales y dentro de ellas, por ejemplo, enfrentar de una vez por todas esta proliferación de armas en Chile que están ingresando de manera clandestina por todos los pasos, no solo los no habilitados. Chile no está preparado en sus fronteras para frenar el ingreso de armas. Las armas son fierros, son polímeros, son distintos elementos que son de difícil detección. Tú las metes en un camión y cierto, un perro no va a sentir el olor, salvo la pólvora, por supuesto. De las armas no hay un olor distinto, es un fierro parecido al del vehículo, por eso se requieren escáneres, se requieren equipamientos tecnológicos distintos. Están entrando miles de armas y hoy día nos encontramos con que el delincuente tiene mayor poder de fuego que la policía. Ahí hay otra señal potente que se tendría que dar. Un carabinero anda con un revólver del 38, calibre 38, marca Taurus, hecho en Brasil en la década del 80, y los delincuentes, hoy día vemos artículos de prensa que nos cuentan cómo usan armamento, cierto, de calibre 40, que es un calibre para pistolas, muy potente, muy poderosa, de las mejores marcas del mundo. Vuelvo a insistir, un gran acuerdo, pero en serio, un gran acuerdo donde diga, mira, nos vamos a sentar a la mesa, pero desde ya estos son los 5 o 6 temas que estamos de acuerdo. Vamos a reiniciar el proceso de concesión de cárceles, vamos a construir estos módulos de alta seguridad a lo largo, a lo menos de toda la zona norte y zona centro de Chile. Eso se hace de inmediato, empezamos a trabajar, vamos a avanzar en la ley de responsabilidad penal adolescente, o sea, con temas sobre la mesa predefinidos para que sean el desde. Eso es lo que requerimos hoy día, y te insisto, sacar este tema de la pelea gobierno-oposición, como pasa con relaciones internacionales, como pasa con defensa, en donde generalmente las oposiciones tienen una actitud más constructiva, menos beligerante con el gobierno, y en ese contexto se puede avanzar mucho mejor. Este es un tema grave y creo insisto, que todavía no superamos la línea de no retorno, como es la situación de México, por ejemplo, y como en algunos casos, en algunas zonas de Colombia, en donde aún nunca han logrado retroceder a lo que era la década del 60, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos a tiempo todavía, pero si no actuamos rápido, va a ser muy difícil después.
Fíjate que escuchaba en la mañana que los alcaldes, o algunos alcaldes quieren pedirle al gobierno que haga uso de su facultad de usar un 2% constitucional en materia de seguridad. Es decir, esta facultad que le otorga la Constitución, ¿no es cierto?, para echar mano a un 2% constitucional, en este caso, para que esos recursos permitan ser llevados, ¿no es cierto?, a cubrir todas las necesidades en materia de seguridad. ¿Te parece una medida que podría ayudar? Bueno, es urgente más cantidad de recursos, pero hay que distinguir recursos permanentes con gasto por una vez. Por ejemplo, cuando te digo modernizar el armamento, el equipamiento, ¿cierto? Cada carabinero con un casco de Kevlar, con un chaleco blindado, un casco, ¿cierto?, especial para que balístico, una pistola de buena calidad, con buena munición, con un entrenamiento, con ir al polígono, reentrenarlos a todos, eso se puede gastar por una vez. Y ahí, por ejemplo, están las platas que ha aportado Soquimich el año pasado y junto con las mineras del área del litio, que son varios miles de millones de dólares de ingresos adicionales que tuvo el fisco, se puede. ¿No? El 2% sí, también puede ser una herramienta, ¿no? Todas son herramientas evaluables. Y hay que distinguir eso del gasto más permanente. Si yo voy a ingresar 5.000 carabineros nuevos por la vía de la recontratación, Gendarmería Francesa, por ejemplo, y hay varias policías en el mundo que lo tienen un sistema de la reserva activa, en donde profesionales de distintas áreas se inscriben, postulan y trabajan en las instituciones cuando hay periodos de crisis. Estamos en un periodo de crisis, también se podría hacer algo similar, pero eso es gasto más permanente, va a ser 2, 3, 4 años. La inversión en seguridad, Mirna, si es que nos ponemos a trabajar en serio en esto, va a ser muy alta. Y hoy día la seguridad está compitiendo con todas las otras necesidades que tiene la ciudadanía, que es lógico. Entonces, el Orrego lo ha dicho, el gobernador, lo hemos conversado con Claudio, esto hay que tomarlo como la pandemia. En la pandemia dijimos, mire, vamos a gastar lo que tengamos que gastar para enfrentar el virus. Ahora hay que hacer lo mismo en seguridad. Gastemos lo que haya que gastar, va a salir muy caro, y decirle a la ciudadanía, esto no se soluciona de un día para el otro. Esto es un tema que va a ser a largo plazo, donde tiene que involucrarse la gente, y por eso la primera patita siempre es la prevención, recuperar espacios públicos, trabajar con la ciudadanía, multiplicar varias veces la cantidad de recursos que hay, por ejemplo, para tratar a las personas que están hoy día, que han caído en la droga. Todo eso tiene costos permanentes. Si el 2% te sirve una vez, podemos construir más comisarías, podemos hacer más cuarteles, comprar más vehículos, perfecto, me parece. Pero esto es un tema que tiene que ser abordado con las medidas para el hoy. ¿Y qué vamos a hacer los próximos 10 años? Si este es un tema de largo plazo. Y tanto Vergara como González son dos personas que entienden del tema, lo mismo que Araujo, y te insisto, aquí hay que unirse, dejar de pelear entre gobierno y oposición, y todas las medidas que se proponen, los alcaldes plantean esto, veámoslas, analicémoslas, por supuesto que sí, no descartar de plano ninguna cosa. Perfecto. Entrando justamente en ese tema que tú planteas, que tiene que ver con dejar de pelear, tratar de llegar a acuerdos, ceder. Uno lo que observa es que efectivamente en cualquier proceso de negociación lo lógico es que ambas partes tengan que ceder. O sea, si solo cede una y la otra se atrinchera en sus posiciones, eso no es negociación alguna, y por lo tanto el resultado va a ser probablemente aquel que tú no esperas, ¿no? O que el país no espera. Por lo tanto, quiero preguntarte, desde tu sector y particularmente después del plebiscito, ¿notas un ánimo más de mayor humildad para efectivamente lograr llegar a acuerdos, o seguimos pensando en clave electoral y ahora nos encaminamos hacia las elecciones municipales y por lo tanto ese va a ser el eje, ¿no es cierto?, que va a determinar posibles acuerdos o no? Bueno, yo creo que es parte fundamental de lo que tiene que hacer Chile Vamos, y soy bien categórico, Chile Vamos, la coalición, Evópolis, la UDI y Renovación. Mostrarnos como una oposición que está, por supuesto, fiscalizando. Aquí hemos tenido episodios espantosos, esto de las fundaciones vinculadas a Revolución Democrática, que hay un mecanismo para defraudar. Aquí no hay un caso aislado en Antofagasta. Aquí hubo un mecanismo y hay que escarbar hasta llegar hasta conocer exactamente quién lo planificó, dónde, cómo, cuándo. Ese rol de la oposición tiene que cumplirse con mucha fuerza. Lo mismo en la fiscalización del gasto público, etcétera, etcétera. Pero junto con eso, y defender nuestro punto de vista, nuestras ideas, nuestros ciertos principios, la oposición tiene que tener la capacidad para sentarse, dialogar y conversar. Ese es el sello que tiene que tener Chile Vamos, una oposición dispuesta a mirar, ¿cierto?, los problemas país y decirle al gobierno, ya, pongámonos de acuerdo y solucionemos esto. La gente, Mirna, una de las frases que más se te dice, sobre todo en la calle, a mí se me acerca a toda la gente a conversar, te dice, ¿sabe qué más? Déjense de pelear.
pónganse de acuerdo una vez por todas. Y Chile Vamos tiene que marcar esa diferencia con las otras oposiciones. En ese contexto, tenemos liderazgos que tienen esa capacidad. El presidente de Renovación Nacional, que nos acaba de ganar una elección hace un par de meses atrás, yo estoy trabajando y apoyándolo con todos, y es Rodrigo Eliliá, es una persona bien capaz, es una persona que ha demostrado capacidad, ¿cierto?, de negociar, de llegar a acuerdos, y por eso creo que en temas sensibles como seguridad, como salud, la economía, tenemos el año pasado, perdí la cuenta, yo no sé, miren, 350.000 personas fueron despedidas por necesidad de la empresa, miles de pymes en el suelo, el gobierno crea un comité de ministros para la reactivación y yo no he escuchado de ninguna propuesta concreta, ninguna, cero hasta ahora. Vemos al ministro de Hacienda siendo un banco central paralelo, preocupado de la inflación, pero yo no lo veo preocupado de la reactivación, preocupado de agenda pro pyme, pro inversión, pro empleo. Es en esas cosas que la oposición tiene que ponerse a trabajar de una vez por todas, llegar a la moneda como propuestas concretas. Esta idea de llegar con que hagamos un pacto, un acuerdo, así sin ninguna cosa específica, a mí no me parece, porque son mesas de trabajo que no llegan nunca a nada. Distinto es decirle al gobierno, mire, le propongo estas 20 medidas, sentémonos a conversar. Y el gobierno del otro lado lo mismo. O sea, nunca más un presidente de un partido llegando con una guitarra, ¿no es cierto? No. Necesitamos que Chile Vamos marque una impronta de ser una derecha y una centroderecha constructiva, propositiva, que es dialogante, que defiende lo que cree correcto, pero al mismo tiempo que se sienta y llega a estos acuerdos que la gente está clamando. Ya terminamos un proceso de 4 años después del estallido en donde no tenemos nueva constitución, ok, la gente decide quedarse con la actual, pero tampoco tenemos ninguna reforma, Mirna, no cambiamos nada de lo que la ciudadanía pedía a gritos en la calle, cientos de miles de personas manifestándose diciendo, mire, yo quiero una reforma a la salud, necesito reforma a las pensiones, necesito que me arregle este tema, una agenda antiabusos. Nada de eso se concretó, salvo la pensión garantizada universal, que es una obra del gobierno del presidente Piñera, que yo la valoro muchísimo, yo no veo que hayamos avanzado en nada. Entonces, la verdad es que la política está al debe, eso no está en discusión. Ya, pero entonces desde ese punto de vista, por eso te insisto, porque ahí ya entrando en materia fina, cuando tú tienes un sector, Chile Vamos particularmente, que te dice no al lugar a ninguna posible derivación de este 6% adicional de la cotización con cargo al empleador para solidaridad. Independiente de los números, si el gobierno dice 4,2, no sé, 1 sí, 1,4, la pregunta, 1,5, claro, la pregunta es, ¿se puede negociar así? Porque si la derecha va a estar diciendo permanentemente no al lugar a ninguna posibilidad de solidaridad, entonces no va a llegar, aquí no va a haber acuerdo, esto no va a avanzar. Entonces, por eso te digo, ¿ves espacio para una reflexión en ese punto? Para que se mueva Chile Vamos, ¿no es cierto?, en una posición distinta. Por supuesto que hay espacio. Mira, más allá del tema pensiones, es uno de ellos. Tema de seguridad, por supuesto que hay espacio. La agenda no puede ser solo legislativa, vuelvo a insistir, que hay que ir a los fierros, hay que ir a lo práctico. No somos el Far West, pero somos un país que está en una crisis de seguridad grave. En eso hay, por supuesto, sentarse a conversar mañana. El tema de salud. El gobierno, ¿cierto?, hasta ahora va a cumplir 2 años. Ni una sola palabra respecto de avanzar hacia un plan universal de salud. Ni una sola palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer de fondo para solucionar el problema que aflige a cientos de miles de personas. Tema de la reforma tributaria o pacto fiscal, como quieran llamarlo, nosotros como oposición le hemos dicho al gobierno, mire, avancemos en elusión y en evasión, más el royalty, esas 3 cosas son 8.000 millones de dólares de ingreso fiscal anual, 8.000 millones de dólares. Si tú ahora le agregas el acuerdo con Soquimich, estamos hablando de, ¿cuánto? 10.000 millones de dólares anuales. Yo me pregunto, ¿no alcanza con esos 10.000 para lo que el gobierno ha planteado y para una fuerte inyección en seguridad? Yo creo que sí alcanza. Entonces, la disposición nuestra está. Lo que no queremos es empezar a subir impuestos como locos por aquí, por allá, por acá, porque terminamos con lo que pasó en el gobierno del presidente Bachelet II, ¿no es cierto?, donde la economía se frena finalmente. Y eso es lo que termina dañando finalmente a los que menos tienen. Entonces, mejorar la recaudación fiscal, aumentar la recaudación fiscal, por supuesto, insisto, evasión, elusión, agrégale el royalty, que contó con los votos de la oposición. Nosotros votamos a favor del royalty minero, que ya está generando ingresos adicionales, y suma la buena noticia reciente, ¿no es cierto?, de este acuerdo Codelco-Soquimich, que me parece que es una muy buena noticia. Con esas 4 cuestiones tú tienes hoy día
del orden de los 10.000, 12.000 millones de dólares de ingreso fiscal permanente. Con eso debería ser más que suficiente. Entonces, voluntad hay. Si el tema es que el gobierno también se plantea en términos de yo quiero que dialogue conmigo y me acepte lo que le estoy proponiendo. Y para no eludir el tema del 6%, sí, mira, eso. El 6% de aporte es para aquellas personas que trabajan, lo hace el empleador respecto de la remuneración de su trabajador. Un estudio de la Católica nos decía el año pasado que hay decenas de miles, cientos de miles de personas que no cotizan un peso, que son los comerciantes ambulantes, era respecto a comerciantes ambulantes, y que ganan en promedio 1 millón de pesos. No cotizan, ganan 1 millón de pesos, son comerciantes ambulantes, ¿cierto?, informales, y a esas personas les va a tener que pagar la pensión, les va a tener que financiar la pensión, ese trabajador que gana 500 lucas y que tiene, ¿cierto?, una necesidad urgente de mejorar su pensión, pero él va a tener que sacar una parte de su pensión para poder financiar esto otro. Lo mismo pasa con el tema de la Sala Cura Universal. Por supuesto, Mirna, que es importante la Sala Cura Universal. ¿Quién discute eso? Pero eso no es un tema de pensiones. El gobierno lo mete en el saco de la pensión porque, por supuesto, es un tema importante, se ve bien. ¿Quién se puede oponer a la Sala Cura Universal? Pero yo le pregunto a la ministra del Trabajo, ¿de dónde aparece? ¿Por qué me mezcla usted el tema de Sala Cuna Universal con la pensión? ¿Por qué lo tiene que financiar esta Sala Cuna Universal el pequeño grupo de trabajadores y trabajadoras que cotizan, que son una minoría? ¿Por qué tiene que financiarlo yo? ¿Por qué usted le sube la espalda a esa gente otra carga más adicional para que le financie la Sala Cuna Universal? Entonces, hablemos de pensión, primero, de pensiones. Segundo, el gobierno ha concentrado todo su esfuerzo en el tema del 6%, toda la discusión en el 6%. Si partiéramos al revés, yo estudié negociación varias veces, uno parte despejando las cosas en las que puede llegar a acuerdo. Conversemos todo lo demás, la estructura, cómo va a funcionar el sistema, van a seguir o no las empresas privadas recaudando, vamos a tener un ente fiscal que recaude, va a haber colocación. Nosotros partimos de la base de los siguientes principios mismos. Tiene que haber, primero, libertad de elegir. Las personas deben poder elegir quién les va a administrar su plata. Es lo básico. Puede haber un ente estatal que compita con el sector privado, me parece que no debería haber problema, pero siempre tiene que haber alternativas. No estamos dispuestos a que nos impongan que haya solo un órgano estatal y que todos tengan que salir corriendo para allá. Yo también soy AFP. No, la gente tiene que tener derecho a elegir. No, ese es un principio elemental. Segundo, la gente es dueña de sus fondos de pensiones. Son de las personas. Son de su propiedad. Y tercero, por supuesto, tiene que haber solidaridad. Ahora, la solidaridad puede ir con cargo al 6% o puede ir también por otra vía. Si también hacemos solidaridad cuando compramos pan, cuando la señora con menos recursos compra pan y paga 19% de IVA, esa platita de su bolsillo va a financiar, entre otras cosas también, la PGU y otras áreas del sistema previsional, en donde evidentemente solidaridad. Ahora, ¿por qué no avanzamos en ponernos de acuerdo en las otras patas primero? Y vamos viendo qué pasa finalmente con el 6. Yo en lo personal soy partidario que el 6 quede en el bolsillo de quien lo cotiza. Y eso es algo que la ciudadanía lo ha planteado, yo creo que de forma mayoritaria. No conozco ninguna encuesta, estudio serio en donde me diga que la ciudadanía, sobre todo el que cotiza, porque por supuesto el que no cotiza un peso y se sabe que más, ayúdenme usted que está cotizando, sobre todo que el que no pone un peso todos los meses, le va a decir, claro, póngame la plata. Yo no estoy de acuerdo. Claro, Mario, de todas maneras tú sabes perfectamente bien que si es por encuesta, hagamos una encuesta y le preguntas a la gente, ¿usted estaría dispuesta a sacar toda su plata de los fondos de pensiones? O bien, ¿usted estaría dispuesta a no tener que poner plata para un fondo de pensión? Y probablemente te dirían la mayoría que sí, que prefiere no tener que estar poniendo plata y quedarse con esa plata, ¿no es cierto?, para el día a día o para su existencia actual, quiero decir. Entonces, a lo que voy es que cuando uno analiza el tema de las encuestas, tú no puedes legislar en función de lo que dicen las encuestas. Ahora, tú dices 6% total, pero es que ahí está el escollo. Si cuando tú dices ya, vamos despejando los temas anteriores, pero llegas al 6%, de nuevo queda, nada para solidaridad, nada para fuera de la cuenta individual, quiero decir, del trabajador. Y fíjate que economistas como José de Gregorio, Guillermo Larraín, te dicen que lo que no les calza es que esa solidaridad pase por PGU, porque no dan las cifras, porque tendríamos que tener un nivel de impuestos tan alto en Chile, tipo Dinamarca, para que tuviéramos la suficiente capacidad para efectivamente mejorar a la clase media las pensiones vía impuestos. Entonces no dan las cifras. Por eso te pregunto si acaso tú ves margen para poder alcanzar un acuerdo en ese 6%, que es donde está el escollo principal.
También los especialistas te dicen con la fórmula que plantea el gobierno, en 20 años más no va a haber plata de nuevo, porque se va a gastar la plata en los que están hoy día pensionados, este ingreso adicional, y las personas que pudieron haber hecho un colchoncito, ¿cierto? Con sus esfuerzos, con su trabajo, con su sudor, no lo van a hacer porque le estamos sacando su plata para llevarla a otra parte. La OCDE te dice que hay que cotizar más o menos un 18% del ingreso. Si nosotros le tenemos hoy día el 10, le agregamos un 2 más, apenas vamos al 12. Ni siquiera estamos yendo a lo que los expertos universalmente te dicen. Usted tiene que propender un sistema en donde el trabajador cotice lo más cerca del 18. Esa es la regla número 1. Esa es la primera de las reglas. Lleguemos a esa regla y después, con recursos fiscales, tú dices, bueno, es que son miles de millones de dólares, por supuesto, pero si estamos hablando, te vuelvo a insistir, que con evasión, según el gobierno, incluso es más la cifra, cuando dice que la cantidad de miles de millones de dólares que se evadieron o eludieron, el ministro de Hacienda dio una cifra que es espantosa. 53%. Y la cifra, o sea, sí, si esa cifra es real, estamos hablando entonces de que no son 8.000 millones de dólares, que estamos hablando mucho más lo que se podría recaudar si apuntamos de lleno a esas dos partes, que es la elusión, que no es un delito, que es una fórmula de no pagar el impuesto utilizando la ley, con la evasión, que sí es un delito, que es cuando tú dejas de pagar el impuesto al que estás obligado, ¿no es cierto?, por algún tipo de triquiñuela delictiva. Entonces, insisto, recursos públicos en ese sentido va a haber. Ahora, el gobierno centra todo su esfuerzo en pensiones. Ninguna propuesta macro, grande, en los otros grandes temas, y te vuelvo a insistir en el tema de salud. Estamos pasando por una crisis tremenda, tanto en el público como en el privado, no solamente el tema de las ISAPRES, y en ninguno de los dos discursos del 1 de julio el presidente de la República ha mencionado el plan universal y avanzar hacia un plan universal de salud. En ninguno de los dos. O sea, no está dentro de las prioridades de este gobierno y por lo tanto estamos dejando fuera una de las reformas más urgentes para enfrentar uno de los dramas más grandes que tiene la ciudadanía, que es precisamente las prestaciones, la cobertura de salud que están teniendo los chilenos, que en la mayoría de los casos es deficiente. Entonces, acuerdos sí, puede haber acuerdo en 20 temas distintos. Pueden haber muchos. La oposición tiene esa disposición, estamos dispuestos, pero lo que no estamos dispuestos nosotros es a sentarnos a la mesa y decirle al gobierno, mire, para llegar a acuerdo, que es lo que pretende el gobierno, usted me tiene que acatar o aceptar todo lo que yo le estoy planteando. El gobierno además, perdóname Mirna, pero es un verdadero zigzag. Uno escucha a la ministra del Trabajo y un día te dice el 6 se divide de esta manera, el otro día te dice de otra, y así se han hecho, no sé, 10 propuestas en que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos, y tampoco hay un acuerdo entre los partidos de las dos coaliciones que sustentan este gobierno. Mario, en honor al tiempo que se nos va acabando, quiero preguntarte tu reflexión respecto de lo que nos deja este proceso constitucional para la derecha tradicional, la relación con republicanos. Hay una carta firmada por algunos ex ministros del gobierno del presidente Sebastián Piñera que hacen alusión precisamente a la incapacidad que hubo para llegar a acuerdos. Quiero saber qué te parece a ti, en definitiva, cómo se baraja, ¿no es cierto?, la correlación de fuerzas hoy día en la derecha. Se le perdió un poco ya no sé si miedo es la palabra, pero esta sensación de que Republicanos había arrasado, por supuesto, en la última elección del 7 de mayo, la penúltima, y eso condicionaba de alguna manera el proceder de Chile Vamos. Chile Vamos ya está más, si se puede decir, digamos, desprendido de esa carga que existía respecto de Republicanos, ¿o lo ves todavía complicado? Primero hay que distinguir aquí por la cuestión electoral, en donde va a haber que llegar a un acuerdo con republicanos probablemente por omisión. El republicano no es parte de Chile Vamos ni va a ser parte de Chile Vamos. Aquellos que tienen este sueño, ¿no es cierto?, de que el republicano se meta a Chile Vamos, olvídese, si no está dentro de la planificación, no está dentro de lo que Republicanos trazó como su camino. No es así, por ellos mismos. Entonces aquí está sacando a bailar a alguien que no quiere bailar, contigo, así de simple. Porque el republicano tiene un camino trazado que es el de competir con nosotros. Lo decía muy bien Hernán Larraín Mate hace poco. Bien, ellos nos quieren reemplazar. No son complementos, no son nuestros aliados. Entonces, en ese contexto, somos parte de la oposición. Republicanos no es nuestro adversario hoy día. Vamos a tener que competir con ellos en concejales, en cores probablemente, y vamos a tener que llegar a algún acuerdo por omisión en alcalde y gobernador regional. Ese es el camino en lo electoral.
Ahora, en lo político, la coalición Chile Vamos tiene que fortalecerse, tiene que volver a juntarse todos los lunes públicamente, la gente tiene que ver una coalición funcionando con una conferencia de prensa los lunes unidos, todos los secretarios generales y presidentes, diciéndole a la ciudadanía, aquí hay una coalición sólida, bien parada, y esto es lo que creemos que hay que hacer, y esto es lo que creemos, ¿cierto?, que hay que corregir en el camino que está tomando Chile. Eso es urgente. Hoy día la ciudadanía no ve una coalición, no ve un Chile Vamos, ¿dónde están los partidos centro-derecha? Ahora, el problema, Mirna, es que yo tengo harto amigos del mundo, ciertos socialistas, PP, que dicen, oye, ustedes siguen tan pegados con republicanos. Bueno, el problema es que mientras el socialismo democrático siga siendo una suerte de apéndice del Frente Amplio, con el desastre que tiene el Frente Amplio, es bien difícil para la coalición, para Chile Vamos, marcar distancia, ¿no es cierto?, con el proyecto republicano. ¿Por qué? Porque tú tienes al frente reuniones con la secretaria general de la DC hasta los del Frente Amplio. Entonces, es como un tema de números básicos. Si al otro lado tienes, ¿cierto?, sentados a la mesa de la DC al Frente Amplio, nosotros estamos obligados también a hacer lo propio desde Evópolis, no sé si Amarillos, etcétera, hasta el Partido Republicano, al menos en términos electorales. No creo que con el grupo que está armando Rojo Edwards y otro, que no veo por dónde con ellos, pero vamos a tener este trabajo electoral obligatorio, al menos en la elección uninominal. Pero Chile Vamos tiene que diferenciarse republicano. Somos proyectos distintos, no son nuestros enemigos, no son el principal adversario, pero tampoco son nuestros socios. El proyecto de este grupo es un proyecto que busca reemplazarnos. Ahora, la carta de los no sé cuántos, los 30, los 40, bueno, ¿por qué no la hicieron antes? La verdad que suena re bonita la carta después, ex post. La única persona que dijo lo que tenía que decir antes fue Evelyn Matei. Yo señalé algo parecido a la Evelyn, pero no tengo el peso que tiene ella. Ignacio Briones también. No, pero Ignacio Briones también venía advirtiendo que lo partisano, digamos, y una serie de propuestas le resultaban aberrantes. Era evidente, Mirna, el proceso partió con cientos de propuestas y de reformas al texto que habían planteado los expertos. Dicho sea de paso, el texto de los expertos no se hizo cargo de varios temas que los dejó en blanco, pues no se pudieron poner de acuerdo. Los famosos expertos, muy buenos, la mayoría. Hubo temas en donde, por ejemplo, Fuerzas Armadas, yo fui ministro de Defensa, en Fuerzas Armadas, por un voto, las coaliciones de gobierno se dieron el gustito de decir, no hay un capítulo de Fuerzas Armadas, por un voto, un gustito también partisano. Entonces tampoco vengamos aquí a elevar el texto de los expertos a la categoría de cierto texto sagrado. Ahora, claro, yo hubiera preferido desde el inicio, sí. El republicano cometió graves errores al principio, no hay duda, instaló la idea de que esto era un texto de un lote. Nunca se pudo corregir eso, pero además, lo más complejo, que para la ciudadanía no había ni un riesgo. La mayoría de la gente decía, que si gana el rechazo, gana a favor, me da lo mismo. No hay este riesgo que había con el texto, el adefesio que se propuso el 4 de septiembre del año pasado. No tengo ese riesgo, no tengo ese susto, por lo tanto, la verdad que esto fue un proceso que fue siempre cuesta arriba y bueno, el resultado nos tiene que llevar a la misma conclusión que ha pasado en España. Miremos, vuelvo a insistir lo que pasa. Es que eso te quería preguntar, pues cuando tú coqueteas con la ultraderecha y lo que señalan muchos analistas expertos en estos temas es que te dicen que generalmente cuando la derecha tradicional no solo coquetea, sino que se alía con la ultraderecha, lo que termina pasando es que esa derecha tradicional se extrema en sus posiciones, a diferencia de lo que uno podía creer que la ultraderecha se modera. Es precisamente el efecto contrario. ¿Ese es el riesgo que se corre? Mismo. ¿Ese es el riesgo para ti que se corre? Te voy a repetir una frase que me dijo Pablo Casado cuando él era presidente del PP y yo era presidente de Renovación. Mario, nos aliamos con Vox, como una alianza. Nos juntamos con ellos, nos entraron 2 millones de votos por la derecha y se nos fueron 10 por el centro. Perdimos 10 millones de votos por el centro. Cuando el PP dijo, ¿sabe qué más? El Partido Popular de España, la centro-derecha, dijo, esta es nuestra identidad, estos somos nosotros. Desde una derecha un poco más dura hasta el centro, los más moderados, somos el Partido Popular. Tenemos nuestra identidad, nuestro proyecto. Vox es un proyecto distinto, paralelo, no es mi enemigo, pactaremos con ellos electoralmente, pero no nos vamos a mezclar. El PP recuperó lo perdido y estuvo a punto de ganar el gobierno hace
par de meses atrás. Ese es el camino. José Antonio Kast no es mi adversario, no es mi enemigo, yo no tengo ningún problema personal con él, pero él no es parte de Chile Vamos, él nos va a competir. Y si somos tan ingenuos para creer que con quien nos quiere competir y nos quiere reemplazar, mañana podemos sentarnos a la misma mesa y hacer una mesita del T-Club, no se puede, no se puede. Ahora, vuelvo a insistir, cuando a mí la centroizquierda, la socialdemocracia me dice, mira, tú con republicanos, yo digo, perdóname, pero de vuelta, mira, tú estás, volviendo al ejemplo español, tú estás sentado con el poder. Estás en la misma mesa con el Podemos, no me vengas a mí a decir que la centroderecha se junta con la derecha dura, con la ultraderecha, porque la centroizquierda está junto con la ultraizquierda, con la izquierda dura. Y en ese escenario, por supuesto, que nos obliga a estos pactos. Hay gente buena en republicanos, gente bien valiosa, hay otros, lamentablemente, terraplanistas, que niegan negacionistas del cambio climático, etcétera. Es un tema que tiene que resolver José Antonio Kast. Yo creo que a él le viene un periodo complejo, en donde va a tener que ordenar sus filas porque entró de todo cuando él lo constituyó y, por supuesto, aquí viene un periodo también difícil. ¿Cuál es el mayor riesgo que yo veo, Mirna? A republicanos, con este grupo que le aparece por la derecha, que el senador Edwards, que dicho sea de paso, salió electo senador porque se colgó de la figura de José Antonio Kast. No lo conocía la gente de la región metropolitana, salió electo senador porque era el senador de Kast. Y hoy día desconoce a José Antonio, se sale del partido, arma su grupo, y hay como 5 o 6 émulos de Milei hacia la derecha de republicanos. Van a tironear a republicanos más hacia la derecha probablemente. Y republicanos va a tener la tentación de competirles para que no perder ese lote de su a la derecha. El susto mío es que en Chile Vamos caigan en la tentación de seguir a republicanos en esa derechización que se les va a producir. Que desde la UDI y un sector de RN partan detrásito de ellos poniéndose más a la derecha todavía, que es lo que pasa, que es lo que pasó en la ESA histórica aquí en Chile, en donde cada vez se van corriendo con efecto dominó más hacia la izquierda en la medida que aparecía el Frente Amplio, que se aliaban con el PC, etc. Yo espero que eso no pase, que si republicanos empieza a competir por el espacio a la derecha de republicanos, nosotros miremos eso nomás y nos concentremos en propuestas de coalición de centro-derecha moderna, muy distinta a una derecha de Bolsonaro, muy distinta a la de Trump, ¿cierto? Y distinta también a la de José Antonio, siendo bien distinto Kast respecto de los dos líderes que te mencioné, pero el proyecto es distinto, es otro. Chile Vamos tiene que fortalecerse, tiene que plantarse frente al gobierno con propuestas concretas, tiene que reconstruir sus comisiones temáticas, programáticas, y empezar a trabajar fuerte los liderazgos municipales, en buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía, que las tenemos y podemos conversarlas con el gobierno, y no tener miedo de llegar a acuerdos. Hay un problema también, Mirna, en esta lógica que pasa en la extrema izquierda, también en la extrema derecha, en donde, atacan a todo aquel que está dispuesto a conversar, a dialogar, a llegar a acuerdos, lo tratan de traidor de inmediato. No hay que tener miedo a eso, sobre todo con voto obligatorio, donde cientos de miles, millones de personas que no votaban, entraron a votar ahora y son personas que no están detrás de estos proyectos extremos. Y vuelvo a insistir entonces, perfilar un Chile Vamos, no sé si con amarillos, con demócratas, ojalá que sí, en donde seamos capaces, ¿no es cierto?, de poner sobre la mesa una alternativa que también 2 años más logre recuperar el gobierno. Tenemos liderazgos como el de Evelyn Matei y Rodolfo Carter, que están súper bien perfilados, hay que cuidarlos, hay que apoyarlos, pero para eso que la ciudadanía nos tiene que ver como una coalición firme, clara, con propuestas y dispuesta a conversar, pero te vuelvo a insistir con los puntos sobre la mesa antes de armar estas grandes mesas de diálogo que muchas veces no llegan a nada. Perfecto, Mario, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna. Que estés muy bien. Chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos a un breve corte y vamos a estar conversando al regreso con Juan Diego Montalva, nuestro editor del newsletter Más Política. Ya regresamos.
En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.